Ya, a ver, continuando lo que habíamos estado ya revisando. Ingeniero, buenas noches. Chávez Ramírez, no sé si ha llamado. Chávez, ya, sí, sí te llamé. Disculpe, creo que no entraba la señal. Ya, ok. Simón Campos también, ingeniero, por favor. Mi internet está mal. Ya. Villanueva también, por favor, ingeniera. ¿Villanueva Navarro o Cajahuamán? Cajahuamán. Ya. Ya, como les decía, ya habíamos estado revisando unos conceptos básicos, la historia de la hidrología, ¿no? Cómo se ha dado origen, qué ciencias auxiliares, ¿no? También forman parte y apoyan, ¿no? el desarrollo de la hidrología, cuál es su importancia, ¿no? Entonces, ahora vamos a conversar un poco sobre el ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes ha podido investigar o leer qué es el ciclo hidrológico o em, cuáles son los componentes del ciclo? Ingeniera, buenas noches. Sí, yo busqué, Dime, Valeria. a ver, según no, lo que entendí es un tipo de sucesión o etapas, ¿no? Que tiene o atraviesa el agua que para poder pasar de la tierra la atmósfera y también así, ¿no? Volver a la tierra. También que por medio, ¿no? De la evaporación que se da con el mar, las aguas continentales, el suelo, y también la condensación, ¿no? Que se da en las nubes, también por la precipitación. También vi que es, ¿no? Un proceso que es recirculatorio, ajá, y también es un tipo de proceso indefinido, ¿no? Que esta también se da gracias al sol, ya que esta provee energía, ¿no? Para la evaporización. Y también gracias a la gravedad, que ya que esta, ¿no? Hace que el agua, que ya está condensada, pueda descender. Eso sería todo, ingeniera. Ya, muy bien, Valeria, gracias. ¿Alguien Ingeniera, más? disculpe. Bueno, también tenemos como concepto de ciclo hidrológico, pues también es un proceso por el cual las masas de agua cambian su estado de posición, ¿no? Relativa en el planeta. También es un proceso que continúa en que una molécula de agua describe un ciclo cerrado, pasando por varios estados de agregación de la materia de diferentes. O también puede ser un conjunto de transferencia entre el agua, entre la atmósfera, tierra, mar, en sus tres estados, ¿no? Que tenemos el sólido, líquido y gaseoso. Gracias. Claro, ¿no? Muy bien, gracias a sus compañeras Liz y Valeria. Bueno, el ciclo hidrológico es un ciclo fundamental, ¿no? Es un ciclo básico para poder entender no solamente, ¿no? el proceso hidrológico propiamente dicho, ¿no? Sino una serie, ¿no? de eventos que suceden en la Tierra, ¿no? Y requiere conocimientos que son multidisciplinarios, ¿no? Que no solamente están ligadas a una o dos ciencias, ¿no? Sino requiere conocimientos, ¿no? de varias disciplinas, ¿no? Tampoco existe, ¿no? un punto de partida, si nosotros queremos decir el ciclo del agua comienza aquí, termina aquí, ¿no? Eh, no existe un punto de partida, ¿no? en este ciclo, pero lo que sí está claro es que se basa en todos los estados del agua, ¿no? Ya sea en su estado líquido, sólido o gaseoso, ¿no? Entonces, el punto de partida del ciclo, si bien no está determinado, ¿no?
como tal, nosotros lo podemos utilizar de acuerdo a la utilidad, ¿no? A la aplicación en la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, todos los estados, ¿no? del agua, el sólido, el líquido y el gas, ¿no? Se presentan en la naturaleza, ¿no? Entonces, si cada uno de estos son importantes para llevar a cabo nuestras diversas actividades, ¿no? Entonces, lo más importante, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que existe una interrelación, ¿no? del hombre con la naturaleza y por lo tanto, ¿no? también influye, ¿no? Existe esta relación con el ciclo del agua. ¿Ya? Entonces sus compañeras también hacían mención que existe reciprocidad, ¿no? Claro, ¿no? Allí las diversas etapas y fases que se dan en el ciclo hidrológico van a depender de una anterior, ¿no? Y la consecuencia posterior también, pues, ¿no? Es una cadena ligada, es una cadena vinculada. Ya a este ciclo, ¿no? Si ya queremos explicar unos procesos que son más complejos, ya tenemos que agregarles otros parámetros y otros factores, ¿no? Tipos de suelo, tipos de vegetación, ¿no? Capacidad de retención del agua, ¿no? Otras propiedades, ¿no? del suelo, del aire, que también forman parte, ¿no? del ciclo hidrológico. Entonces, dentro del ciclo hidrológico participan también la radiación solar, ¿no? Como les hacía mención, y el suelo mismo, ¿no? Entonces, dentro de este ciclo hidrológico, ¿no? Si consideramos, ¿no? para este ejemplo práctico, que el inicio de este ciclo va a ser como agua líquida contenida ya sea en el río, en el lago o en el mar, ¿no? Esta por el calor que se va a dar en el medio, producto de la radiación solar, ¿no? Y quizás también de la relación que pueda existir, ¿no? con las especies vegetales, ¿no? La cobertura vegetal, ¿no? La temperatura del aire, todo esto va a dar inicio, ¿no? al proceso de evaporación cuando no hay especies vegetales y evapotranspiración cuando sí hay. ¿no? Entonces el agua va a pasar a la fase gaseosa, ¿no? y va a comenzar su ascenso. ¿no? Esta posteriormente y debido a otros ya elementos, otros factores, ¿no? el viento, si existe el tipo de temperatura también, ¿no? en la zona, ¿no? ya va a dar origen a la formación de nubes y posteriormente a la precipitación. ¿no? Ya nosotros conocemos, ¿no? cómo se forman las nubes y por lo tanto también cómo se origina la precipitación. Entonces, posteriormente, ¿no? puede ser una precipitación, ¿no? Puede ser precipitación o también puede dar por la zona, ¿no? Puede también regresar en estado sólido a través de nieve o de granizo, ¿no? Entonces esto ya depende también de las condiciones propias de la zona, ¿no? donde estamos evaluando el ciclo hidrológico. ¿no? Entonces, y esto va a retornar, ¿no? hacia la superficie, ¿no? Entonces puede regresar otra vez en su estado líquido, ¿no? Como precipitación o en su estado sólido como granizo o como nieve. ¿no? Y se va a repetir, ¿no? el ciclo. Ahora, otras consideraciones también dentro del ciclo hidrológico son la infiltración y el escurrimiento, ¿no? que ya van a depender del suelo, ¿no? del tipo de suelo, de las propiedades del suelo y también de la cobertura vegetal.
¿no? La cobertura vegetal forma un papel bastante importante en el ciclo hidrológico, ¿no? Y este ciclo puede verse alterado, ¿no? Cuando se deforesta o se hace cambios, ¿no? Se establecen monocultivos o se hace un cambio abrupto, ¿no? En estas zonas, también pueden interferir en el ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, si hay infiltración, ¿no? Esto va a dar origen a la formación de agua subterránea y posteriormente a la formación de reservas, ¿no? En los acuíferos, ¿no? Bueno, como escurrimiento, ¿no? El agua del río puede llegar hasta el mar, ¿no? El agua de un lago puede también ¿no? Escurrir, ¿no? Hacia otros cauces mucho mayores, ¿no? Entonces, dentro de un sistema, ¿no? Se van a dar un sinnúmero de procesos, ¿no? Entonces, pero están basados, ¿no? O se sientan, ¿no? En los estados del agua, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso, ¿no? Y también dependen también, ¿no? De otros parámetros, ¿no? Externos, la radiación solar, vientos, tipos de suelo, ¿no? Cobertura vegetal principalmente. Entonces, ¿no? Si nosotros queremos definir o queremos hablar de un ciclo hidrológico como un sistema, bueno, un sistema vendría a ser un conjunto de elementos, ¿no? Y procesos que están relacionados entre sí, ¿no? Y que van a actuar sobre una variable, ¿no? De entrada para convertirla en una variable de salida, ¿no? Entonces, el ciclo hidrológico puede tratarse como un sistema, ¿no? Porque hay ingresos, ¿no? Hay entrada de agua, ¿no? Si queremos definirlo de esa forma, ¿no? Cuyos componentes de este sistema van a ser la precipitación, la evaporación, la escorrentía y las demás fases que van a intervenir en el mismo, ¿no? Entonces, y bueno, va a depender también de la fuente, de las fuentes de agua que se encuentren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la precipitación, ¿no? Esta va a retornar, ¿no? Hacia el suelo como flujo superficial, ¿no? Que vendría a ser una escorrentía de tipo superficial que finalmente termina en ríos y océanos, ¿no? Si retorna también a través de la infiltración, puede ir directamente, ¿no? A lo que es recarga de aguas subterráneas, ¿no? A recargar el acuífero, ¿no? Y también puede haber una intercepción, quizás, ¿no? No va a llegar directamente hasta el suelo, ¿no? Por diferentes factores que se pueden dar. Entonces va a retornar hacia la atmósfera en forma de evaporación, ¿no? Entonces, y así se va a repetir este sistema, ¿no? Este ciclo. Entonces ahora vamos a representar este ciclo hidrológico como parte de este sistema, ¿no? Que tiene principalmente, ¿no? Un sistema en que se basa, tiene entradas y salidas, ¿no? Entonces acá está un poco más explicado ya, ¿no? Considerando lo que es escurrimiento superficial, infiltración, precipitación, escurrimiento subsuperficial, ¿no? Descargas a los océanos, si hay transpiración, ¿no? Con transpiración, bueno, hacemos eh, énfasis, ¿no? Ya hablamos de una transpiración cuando mencionamos, ¿no? Lo que son cobertura vegetal, ¿no? Una transpiración o una evapotranspiración, ¿no? Escurrimiento subterráneo y recargas, ¿no? ¿Dónde se originan estos? Atmósfera, superficie, suelo y agua subterránea. ¿Hacia dónde van? Se pueden almacenar en ríos o en océanos. ¿Alguna pregunta? No, ingeniera.
Ya, muy bien, gracias, Liz. Ingeniero, yo tengo una consulta. Eh, esa etapa se da más en climas cálidos, en climas húmedos. ¿En qué tiempo más o menos se da esas etapas? Al ciclo hidrológico, Sí, ingeniera. bueno, es variable, ¿no? No existe un clima o una zona donde se vaya a dar más veces, ¿no? Lo que sí puede variar, ¿no? Y es la cantidad de agua que se pueda almacenar, ¿no? De forma como recarga de acuíferos o que pueda llevarse como escorrentía, ¿no? Para recargar ríos o lagos, ¿no? O se pueda regresar, ¿no? a la atmósfera, ¿no? En este caso podríamos hablar, ¿no? de zonas donde existe mayor precipitación, ¿no? Entonces, por lo tanto, la cantidad de agua que forma parte del ciclo también es mayor, ¿no? Pero en todos los lugares y todos los procesos generalmente están vinculados al ciclo hidrológico, ¿no? El agua es un elemento fundamental, ¿no? Para desarrollar o para subsistir, ¿no? Tanto nosotros, las plantas, los animales y todos los procesos, ¿no? En general. Entonces, siempre se da, ¿no? Entonces, de repente la variación puede estar en la cantidad de agua, ¿no? Que pueda llegar, ¿no? En la precipitación, la cantidad de agua que se va a evaporar o que se va a infiltrar. Esa puede ser de repente la diferenciación, ¿no? Si queremos buscarle, ¿no? Una diferencia en algunas zonas. Ingeniera, entonces eso quiere decir que eso se daría en temporadas de invierno en alguna de las zonas del departamento. Claro, se da en todo momento, ¿no? En invierno, en verano, en todo momento. Por ejemplo, ¿no? De repente en invierno el agua regresa, si se tratan de este tipo de zonas, en forma sólida, ¿no? No como agua líquida, ¿no? Regresaría hacia la superficie, ¿no? En granizos, en nevados, ¿no? De esa manera, ¿no? O sea, no es que no se va a dar cuando hay invierno o cuando hay una temporada seca, siempre se dan. Entonces, si ustedes también hacen un análisis, ¿no? Y quieren evaluar humedad hay en todo momento, ¿no? Tanto cuando el clima es cálido, cuando es un clima frío, hay humedad. ¿Por qué? Porque hay agua en el ambiente, ¿no? Solo que nosotros no lo podemos ver por el estado en el que se encuentra, ¿no? Entonces, siempre se da, ¿no? Por eso te decía mención, ¿no? Que las variaciones, ¿no? De cómo se vaya a dar en ciertas zonas no pueden ser estas, ¿no? La cantidad de agua, la forma, ¿no? de agua, el lugar donde se van a almacenar, de repente no va a un río, van a lagos, van a lagunas, ¿no? En ese sentido. Bien, gracias. Entonces, si hablamos, ¿no? de algunos componentes básicos de la hidrología, ¿no? Vamos a hablar de cuencas, ¿no? Y ya su compañero en una clase lo había definido, ¿no? De una manera bastante precisa, ¿no? Consiste en una porción de territorio que se puede aislar, ¿no? De forma que si ésta fuese impermeable, toda el agua va a escurrir, ¿no? Que va a escurrir por ella, va a drenar por el mismo punto, ¿no? Entonces, si consideramos a esta cuenca como un sistema cerrado, ¿no? Todo lo que entra va a salir, ¿no? Existen 4 tipos de cuencas, ¿no? que se pueden reconocer. Anteriormente solo hablábamos de 2, ¿no? Endorreicas y exorreicas, pero ahora ya con los múltiples estudios, ¿no? Con el avance de la tecnología y también de la investigación, ya se han podido clasificar de 4 tipos, ¿no? Tenemos las cuencas endorreicas, que son las aguas que no tienen salida, ¿no? Luego tenemos las cuencas exorreicas, que son las aguas que van directamente al mar, ¿no? Entonces,
Luego tenemos las cuencas arreicas, son aquellas aguas que se evaporan o se infiltran, ¿no? Entonces siempre están en ese cambio, ¿no?, de fase. Y luego tenemos las cuencas criptorreicas, que son las aguas que fluyen subterráneamente y que van a terminar en reservas, ¿no?, de aguas subterráneas o como acuíferos, ¿no? Entonces, esta ya vendría a ser una clasificación ya que se está manejando en la actualidad sobre los tipos de cuencas. Bueno, los ríos es un sistema dinámico, ¿no?, de flujo de agua y sedimentos que van a controlar la función biológica de la tierra, ¿no? Son los corredores activos más importantes que tiene la naturaleza y dependen de estos para el equilibrio de la vida. Entonces, no consideremos a los ríos solo como, no sé, un lugar donde pasa el agua, ¿no? Son controladores, ¿no?, biológicos, ¿no?, de la tierra. Entonces, los ríos forman parte esencial del ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, la importancia que debemos de darles a ellos, ¿no?, y buscar su preservación y su conservación de estos es sumamente, ¿no?, alto, ¿no?, es sumamente importante. Un lago es un cuerpo de agua natural que mantiene un equilibrio biológico muy delicado con el resto de la naturaleza, ¿no? ¿Y por qué se hace mención a un equilibrio biológico muy delicado, ¿no? Porque generalmente, ¿no?, los lagos, ¿no?, proporcionan u otorgan, ¿no?, un tipo de diversidad biológica endémica, ¿no? Entonces, por eso también son bastante, o se busca, ¿no?, ahora ya, sobre todo, ¿no?, preservar estos cuerpos de agua. Los fenómenos asociados en lagos son complejos y requieren para su estudio de un grupo interdisciplinario. Incluye la biología, la limnología, la hidrología, la hidráulica, la sedimentología y la termodinámica, ¿no? Entonces, la mayoría de las ciencias y de los campos de estudio no son individuales, ¿no? Siempre requieren el apoyo de otras ciencias para poder explicarlos mejor, ¿no? Bueno, la vegetación, ¿no?, también presenta un papel crucial en la morfología fluvial y se considera la que estabiliza el terreno, ¿no?, tanto a nivel de río como a nivel de cuenca, ¿no? La vegetación también es un retardador de flujo, ¿no? Entonces, la vegetación también retiene agua, ¿no? Tiene una capacidad de retención de agua, también necesita agua para poder llevar a cabo, ¿no?, sus procesos, ¿no? Entonces, también forma parte del estudio, ¿no?, y forma parte también del análisis de la hidrología, ¿no? La superficie de terreno, ¿no?, es la superficie que va a formar parte de la cuenca, ¿no?, y contiene los lagos y ríos y alimenta los acuíferos por medio de la infiltración. Además, la fuente para obtener el sedimento que alimenta a los ríos y lagos, ¿no? Va a contener nutrientes para la vegetación y es utilizada por el hombre para su explotación. Ahora, la superficie de terreno también está ligada, ¿no?, estrechamente con el agua en sí, ¿no?, porque es un conductor y un contenedor. Entonces, también no puede haber cuenca si no tenemos superficie de terreno. ¿Y ahora qué vendrían a hacer entonces, no? ¿O qué utilizamos cuando hacemos nosotros un modelamiento hidrológico, no? Que es, bueno, ya lo último que se ha estado desarrollando ya, ¿no?, en el campo de la hidrología, ¿no? Bueno, un modelo se puede definir como un sistema, ¿no? Donde se va a interpolar, ¿no? Se van a interrelacionar, ¿no?, ciertos elementos, ciertos factores, y estos van a ser la respuesta
¿no? De un proceso y van a mostrarnos cómo sería en un sistema real, ¿no? Entonces, es una adaptación, una simulación, ¿no? Una representación de la realidad, ¿no? Entonces, estos modelos hidrológicos, ¿no? Incluyen una serie de datos, ¿no? Entonces, ¿por qué se utilizan estos modelos, ¿no? Si me están representando una realidad, entonces para predecir exactamente, ¿no? Estas interacciones, ¿no? Y cómo se van a responder, ¿no? Cómo van a responder frente a unas condiciones dadas, ¿no? Entonces, si yo conozco estas respuestas, ¿no? Entonces, yo ya puedo tomar cartas en el asunto, ¿no? Yo puedo ya utilizar estrategias, ¿no? Planes de prevención, ¿no? Entonces, ¿para qué? De repente para evitar algún tipo de desastre natural, ¿no? Entonces, si yo sé que tengo una crecida en un río, ¿no? Tengo máximas avenidas en cada 20 años, entonces yo puedo hacer mi modelo hidrológico, ¿no? Y puedo determinar hasta dónde va a llegar esa crecida en este año, ¿no? Si tengo una serie de datos. Entonces los incorporo y ya yo sé más o menos hasta dónde, cuál va a ser, ¿no? La altura máxima que va a llegar el agua y yo ya establezco, ¿no? Esta es una zona, ¿no? Intangible, es una zona donde no se puede habitar porque existe peligro de inundación, ¿no? Entonces, a partir de esta línea ya se pueden establecer de repente algunas infraestructuras que ya se vean o se consideren adecuadas, ¿no? Entonces, todos esos toma de decisiones lo puedo yo hacer a través de un modelamiento, ¿no? Ojo que como son representaciones de la realidad, pues no me van a ser 100% exactas, ¿no? Tienen sus márgenes de errores, ¿no? Todo lo tecnológico pues siempre posee un margen de error, ¿no? Nunca predecimos de manera real al 100%, pero ya nos ayudan, ¿no? Nos otorgan una idea de la realidad y a nosotros, depende ya pues de nosotros si vamos a tomar o no decisiones, ¿no? Sobre estos. ¿Cuál es la clasificación de estos modelos? Tenemos modelos físicos, ¿no? Son aquellos modelos en que se usa una representación material del sistema. Y en estos se comprenden modelos a escala y modelos análogos. ¿No? Los modelos a escala son aquellos que van a representar el sistema en una escala reducida, ¿no? Tal como los modelos de una estructura de control de una obra hidráulica. Entonces, si queremos hacer un ejemplo bastante práctico, ¿no? Entonces nosotros antes de instalar o de hacer la elaboración, de construir, ¿no? Sobre todo una infraestructura, siempre tenemos que hacer un modelaje, ¿no? Y muchas veces también se hacen maquetas, ¿no? Entonces, para hacer estos modelos, ¿no? Si hablo de una obra hidráulica, ¿no? Entonces esta me va a permitir de repente corregir también algunas cosas, ¿no? Que no estoy considerando o también o puedo evitar, ¿no? Entonces, en los modelos análogos, ¿no? Que usan otro tipo de sistema físico, ¿no? Que posee propiedades similares a las del prototipo. Luego tenemos los modelos abstractos, ¿no? Este tipo de modelos son los más extendidos en hidrología. Representan el sistema en forma matemática, ¿no? Por lo general se los conoce como modelos matemáticos, ¿no? Están constituidos por un conjunto de ecuaciones que van a describir y van a representar el sistema real, ¿no? Entonces aquí ya existen o se describen las variables de entrada y salida. Estas variables pueden ser funciones del espacio y del tiempo y también pueden ser variables probabilísticas, ¿no? O aleatorias. ¿No? Y acá llegamos a una parte bastante importante del curso en el que ustedes también van a basar el proyecto final, que ya posteriormente vamos a conversar, ¿no? Conforme vamos avanzando el curso, lo que es el balance hídrico. Entonces,
o el balance hidrológico, ¿no? De una determinada zona, ¿no? En todo ciclo cerrado, el principio fundamental indica que la masa no se destruye ni se crea, ¿no? Tal es el caso del ciclo hidrológico. De esto se tiene la ecuación del balance hídrico, ¿no? Las entradas menos las salidas van a ser igual al cambio en el almacenamiento, ¿no? Y este cambio en el almacenamiento se va a medir a través o se analiza, ¿no? Como una lámina de agua, ¿no? Cuyo cambio, ¿no? Ha sido producto de la diferencia entre la entrada y las salidas dentro de este sistema, ¿no? Entonces, para representar, ¿no? De manera bastante general y breve lo que es un balance hídrico, ¿no? Yo lo puedo representar, ¿no? De esta forma, ¿no? Que sería la precipitación menos el escurrimiento superficial, menos la evaporación, menos la transpiración, menos el escurrimiento subterráneo, ¿no? Esto vendría a ser mi cambio en el almacenamiento. Pero esto ha sido producto ¿de qué? De la ecuación de balance hídrico sobre el terreno y bajo el terreno. Entonces, si yo hago una interrelación entre estas dos ecuaciones, ¿no? Yo puedo obtener de manera bastante general, les vuelvo a repetir, ¿no? Que un balance hídrico podría estar dado de esta forma. Ojo que en la vida real, ¿no? La teoría varía un poco, ¿no? De la práctica. Entonces, aquí ya vamos a considerar también otros aspectos, ¿no? Que vamos a ir analizando cuando ya hacemos propiamente lo que es balance hídrico, ¿no? O evapotranspiración, ¿no? Pero como inicio, ¿no? Como introducción para que podamos tener claro, ¿no? Que es un sistema, ¿no? Cerrado, ¿no? Evaluado a través de este ciclo, ¿no? Podemos entenderlo como esta ecuación. Y bueno, si yo ya me voy a basar específicamente, ¿no? En una cuenca, en un balance hidrológico, bueno, la entrada menos la salida es igual al cambio en el almacenamiento de agua, que está medida en una lámina, o la cantidad de agua, ¿no? Medida en lámina. Entonces va a ser el caudal de entrada menos el caudal de salida, más la precipitación, menos la infiltración y menos la escorrentía, ¿no? Todo esto me va a dar como lugar el cambio en el almacenamiento de agua. A esto se vendría a resumir, ¿no? Les digo que esto es bastante general y esto es bastante teórico, ¿no? No es nada más como una introducción, ¿no? A este sistema o a este balance hídrico. Entonces acá tenemos un ejercicio, ¿no? Lo vamos a desarrollar ahora y les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan desarrollar otro. Les dije en la clase pasada que debían tener calculadora, ¿no? A la mano o su hoja de Excel, ¿no? Depende de ustedes cómo les haga más fácil trabajar, ¿no? Entonces, lo desarrollan y de ahí hacemos intervenciones para que ganen sus puntos, ¿no? Pero primero vamos a desarrollar este ejercicio. Ya me dice, un lago con un área de 1100 centímetros cuadrados fue evaluado durante un mes. Durante ese periodo, la entrada fue de 37 centímetros cúbicos por hora y la salida de 29 centímetros cúbicos por hora. Se midió una pérdida de infiltración de 1.8 centímetros. La precipitación registrada durante el mes de evaluación fue de 4.7 centímetros y la pérdida de evaporación se estimó en 6.3 centímetros. Estimar el cambio de almacenamiento para el lago. Entonces, para comenzar, ¿no?
¿qué datos tengo yo aquí para recolectar? Área, ¿no? Un lago con un área de 1100 centímetros cuadrados. Fue evaluado durante un mes. Tiempo. Durante ese periodo, la entrada fue de 37 centímetros cúbicos por hora, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida aquí? Volumen sobre tiempo. Me estoy diciendo que es entrada. Entonces, acá que tengo un caudal de entrada. Y la salida de 29 centímetros cúbicos por hora. Igual, volumen sobre tiempo, unidad de medida. Entonces, ¿esto qué es? Un caudal. Me está diciendo salida, ¿no? Entonces, ¿qué es? 29 es mi caudal de salida. Se midió una pérdida de infiltración de 1.8 centímetros. Él me está dando, ¿no? El dato de la pérdida de infiltración, ¿no? Me está diciendo que también se ha registrado una precipitación, ¿no? De 4.7 centímetros. Y también existe una pérdida de evaporación de 6.3 centímetros. Me pide estimar el cambio de almacenamiento para el lago. Entonces, ¿qué voy a utilizar yo? La formulita que acabamos de ver y voy a primero sacar todos mis datos. Tengo área, caudal de entrada, caudal de salida, valor de la precipitación, valor de la infiltración, valor de la evaporación y tengo el tiempo, ¿no? Entonces tengo la entrada menos la salida, va a ser el cambio en el almacenamiento de agua y acá está mi fórmula, ¿no? Entonces tengo precipitación, tengo infiltración, tengo evaporación, caudal de entrada y caudal de salida, ¿no? Y tengo tiempo. Entonces, ¿podré calcular esto? Claro que sí, nada más que voy a tener que tener en cuenta algo. Si yo voy a calcular el cambio en el almacenamiento de agua, ¿no? Que está evaluado en lámina, pues, si ustedes se dan cuenta, precipitación, infiltración, evaporación, ¿en qué están? En centímetros. Mi caudal de entrada menos mi caudal de salida están en centímetros cúbicos por hora. Entonces, a estos dos yo tengo que calcularles su lámina, ¿no? ¿Cuánto de agua ha entrado? ¿No? Y cuánto de agua ha salido, pero como lámina. ¿Ya? En centímetros y en centímetros. De esa forma voy a poder trabajar este cambio en el almacenamiento de agua, ¿no? Si no, no puedo trabajar en unidades diferentes. Y para eso vamos a recordar, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de caudal? Volumen sobre tiempo, ¿no? Bueno, tengo dos formas de calcular caudales, ¿no? Volumen sobre tiempo y también área por velocidad, ¿no? Esta la vamos a dejar de lado porque lo que tenemos ahora como dato es volumen, ¿no? Tenemos un caudal de entrada evaluado en centímetros cúbicos por hora, es decir, volumen sobre tiempo. ¿Cuánto es este volumen? ¿No? Eso es lo que vamos a calcular, porque yo tengo tiempo, tengo caudal, entonces voy a calcular cuánto es ese volumen. ¿Ya? Entonces, si mi caudal es volumen sobre tiempo, el volumen va a ser caudal por tiempo, ¿no? Nada más pasando a multiplicar. Entonces, yo tengo caudal ya como dato y tengo tiempo, ¿no? El tiempo de evaluación me decía que es un mes. Entonces, 30 por 24, ¿no? 30 días, considerando 30 días en un mes, ¿no? 24 horas cada día, 720 horas en este mes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál vendría a ser mi volumen? ¿No? El volumen de entrada va a ser el caudal de entrada por el tiempo. 37 por 720. Y este vendría a ser mi volumen en centímetros cúbicos. Lo mismo voy a hacer para el caudal de salida. Multiplicar, no, perdón, para determinar el volumen de salida,
voy a multiplicar el caudal de salida por el tiempo. ¿Ya? En el tiempo esto no varía, lo que varía es el dato del caudal. Entonces, a ver, ¿de alguien está prendido su audio? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, ¿quién me prendió su audio? Ya, a ver, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Ingeniera, el mes, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Solo así 30 días? O, por ejemplo, si nos dice el mes de febrero, porque a veces en febrero no llega exacto 30 días, puede ser Claro, ¿no? 28. Si ya les especifica, ¿no? El mes si en la formulación del enunciado les especifican mes de junio, mes de julio, mes de febrero, ya ahí pueden considerar de acuerdo, ¿no? Si es 30, 31, 28. Pero si nada más les dice durante un mes, se consideran datos, valores estándares, ¿no? Aceptados. Entonces, cuando hablamos de un mes, hablamos de 30 días. Ya, ingeniera. Entonces, continuamos. Entonces, para la lámina de entrada y la lámina de salida, ¿no? Lo único que voy a hacer yo es dividir el volumen sobre el área. Entonces, para eso, el problema también me estaba dando el área del lago, ¿no? Entonces, si yo ya tengo el volumen, nada más lo divido entre 1100 centímetros cuadrados y ya obtengo mi valor en centímetros, ¿no? Ojo que las láminas se miden en centímetros, en metros, en pulgadas. ¿Ya? Esto va a depender de las unidades en las que se le den, ¿no? Entonces, si ya el enunciado les está dando metros cuadrados, metros cúbicos, metros ya lo trabajan en metros, ¿no? No es exactamente en centímetros, pero sí en centímetros, en metros, en pulgadas, en esas unidades, ¿ya? En unidades lineales, no se trabajan en metros cúbicos, ni en metros cuadrados, en kilómetros cuadrados. No, por eso estamos exactamente realizando este paso, ¿ya? Entonces vamos a dividir el volumen tanto para la lámina de entrada como la lámina de salida. Volumen sobre área y obtengo mis respectivos valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Nada más voy a reemplazar, ¿no? Tengo mi valor de entrada, le resto el valor de salida, ya como dato, ¿no? El ejercicio ya me estaba dando mi valor de precipitación, de infiltración y de evaporación, ¿no? Entonces nada más lo resto, sumo y obtengo que el cambio de almacenamiento del lago, ¿no? Evaluado a través de láminas, es de 1.80 centímetros. ¿No? Y esa vendría a ser mi respuesta. A ver, ¿alguna duda, jóvenes? Bien, entonces calculadora o hoja de Excel a mano, aquí tienen un ejercicio. Ya está bastante similar a lo que acabamos de resolver. Entonces, a ver, resuélvanlo y de acuerdo, yo les voy a hacer algunas preguntas y de acuerdo a eso van a tener puntos para su tarea académica 1. ¿Ya? La resolución del ejercicio es individual. Lo voy a subir ahorita como foto para que ustedes lo puedan ver. Ya les voy a subir el PPT. Van a tener 10 minutitos nada más, porque es bastante sencillo, no creo que se demore mucho. ¿Ya? 7, ahorita lo subo, a ver, esperen unos minutos.
Ya jóvenes, está en su classroom, son las 7:27, 7:37 terminamos y con lo que hayan resuelto ya hacen sus intervenciones en clase. Ingeniera, ¿va a ser en Excel? No, no es necesario que lo hagan en Excel. Yo les voy a preguntar conforme lo van resolviendo. O sea, no me van a subir nada al Classroom, no he creado una tarea, sino resuélvanlo y yo les voy a preguntar. Ya, ingeniera, gracias.
Ya, muy bien, jóvenes. Son las 7:37. A ver, voluntarios que desean participar. Ya, Patrick, Luigi, Brisa, ya, dos más jóvenes. Georgette y Eli. Ya. A ver, Patrick, ¿cuál es el valor de la lámina de entrada? 35.74. De la lámina de salida. 25.3. Gracias, Patrick. Luigi, ¿cuál es el volumen de entrada que has calculado, que has obtenido? El volumen sale 89.712, Ya, ¿y tu lámina de salida? 63.504. No, lámina de salida. Ah, ya, 25.30. Gracias, Luigi. Brisa, ¿cuál es el valor del cambio de almacenamiento de agua? 134.65 centímetros en lámina. ¿Cuál es el valor de tu volumen de salida? El volumen de salida es de 63.54 centímetros cúbicos. Ya, gracias, Brisa. Georgette, ¿cuál es el valor del cambio de almacenamiento de agua? Bueno, Eli, ¿cuál es el valor del cambio de almacenamiento de agua? Ingeniera, me sale 134.65 centímetros. ¿Tu volumen de entrada? Volumen de entrada, volumen, a ver, 89.712 centímetros cúbicos. Lámina de salida. La lámina de salida, 25.30, ingeniera. Ya. No te escucho, Georgette. A ver, Georgette, escribes cuál es tu valor del cambio de almacenamiento de agua. Escríbelo, no hay problema. Ya, a ver. Ya, a ver, Henry, con él terminamos, ¿ya? Volumen de salida. ¿No escucho, ingeniera? Volumen de salida. 63.504. 504. Lámina de entrada. 63.504. 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 63.
35.74. ¿Y el cambio de almacenamiento de agua? 26. No, sale 10.68, ingeniero. Perdón. Ya, ok. Bueno, jóvenes. Gracias a los compañeros que han participado. Ahorita les voy a mostrar la resolución. De todas formas, todos los que han participado van a acumular puntaje. Los que han respondido de manera correcta, un punto adicional. La resolución está bastante sencilla, ¿no? Ya nos estaba dando todo el ejercicio, ¿no? De manera similar, el área, ¿no? Pero ahora nos estaba dando en metros cuadrados, el tiempo, 1 mes y 12 días, valores, caudal de entrada, caudal de salida, pérdida por infiltración, precipitación y evaporación, ¿no? Todos estos datos nos estaban dando en metros cuadrados, el caudal de entrada en metros cúbicos por hora, ¿no? Acá tengo metros y acá también tengo metros, pero acá tengo centímetros, ¿no? De repente por eso algunos se han confundido. Acá, ¿qué teníamos que hacer? Nada más reemplazarlo a metros si todo el ejercicio me está trabajando en metros, ¿no? Entonces, área, caudal de entrada, caudal de salida, precipitación, infiltración, evaporación y el tiempo, ¿no? Repito lo mismo y les hago mención aquí, el ejercicio me estaba dando en centímetros, ¿no? Entonces, lo podían trabajar en centímetros o en metros, pero era mucho mejor y más rápido convertir este único dato de centímetros a metros, ¿no? Y así ustedes podían evitarse complicaciones, ¿no? Porque si no hubieran tenido que trasladar todo a centímetros. ¿Ya? Entonces repiten lo mismo. Lo primero que van a calcular, volumen de entrada, volumen de salida. Nos van a multiplicar el caudal por el tiempo, en este caso eran 1008 horas, no son 42 días por 24, ¿no? Entonces 89 por 1008 para el volumen de entrada y 63 por 1008 para el volumen de salida. Posteriormente, si tengo volumen, tengo área, voy a dividir para calcular las láminas, ¿no? Lámina de entrada y lámina de salida, ¿no? 35.74 y 25.30. ¿Qué hacía en la ecuación que ya yo tengo, ¿no? Como parte de la teoría, nada más reemplazaba los datos y tenía el cambio de almacenamiento de agua de 10.678 o 10.68 metros. ¿Ya? Y esa era toda la resolución del ejercicio. Muy bien a sus compañeros que lo han resuelto de manera correcta, ¿no? Y a los que se han quedado en medio camino, igual inténtenlo, ¿no? Participen. Ingeniero, disculpe, yo lo hice, pero pensé que había hecho mal. Pero les vuelvo a repetir, ¿no? O sea, participen y igual yo les voy a considerar, ¿no? Entonces, de hecho, a los compañeros, a los que resuelven de manera correcta, se les da un punto adicional, pero igual les considero ya la participación, ¿no? Entonces, mejor Allá, que lo está bien, respondan. don ingeniero, porque prácticamente solamente se reemplaza los valores nada más. Claro, ¿no? Porque mejor que lo resuelvan ahora y si tienen algún error lo vean ahora que en el examen. ¿Ya? Y ya para finalizar vamos a terminar, bueno, ya hemos finalizado la primera parte, ¿no? Con los conceptos básicos, ¿no? De lo que es la hidrología, ¿no? Que se analiza dentro del campo de la hidrología, ¿no?
componentes de la misma, que es un balance hídrico, ¿no? Este balance hídrico es bastante general y bastante teórico, ¿no? A este se le tienen que sumar otros componentes, ¿no? Que ya los vamos a ir, lo vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué es una cuenca hidrológica? ¿No? Vamos a ver ahora cuál es su definición y cómo se divide, cómo la podemos clasificar, ¿no? Y por qué también es importante hablar sobre una cuenca hidrológica, ¿no? Bueno, es necesario tener un conocimiento básico de nuestras cuencas hidrológicas, ¿no? Analizadas desde el punto, ¿no? O consideradas como una unidad mínima de gestión, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder hacer una caracterización y un diagnóstico del recurso hídrico, ¿no? ¿Y para qué será necesaria esta caracterización? ¿Para qué es necesario poder evaluar o diagnosticar este recurso? ¿No? Para poder establecer lineamientos, estrategias, ¿no? Planes, programas. ¿Para qué? Para su protección, ¿no? Y que sirva de base a los usuarios del recurso y planificadores para considerar su uso y disponibilidad en proyectos actuales y futuros, ¿no? Entonces, esta definición esta introducción, ¿no? Bastante ligada a nuestra profesión, ¿no? Entonces, por más que vayamos a trabajar en una obra donde se va a realizar un proyecto de infraestructura y no sea propiamente conservación del recurso, ¿no? También debemos buscar, ¿no? Que se conserve como esta unidad mínima de gestión, ¿no? Entonces, si yo quiero instalar una obra hidráulica, lo primero que debo tener es suficiente cantidad de agua, ¿no? Más si es una obra de abastecimiento de agua o una obra de esa categoría o de esa índole, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿yo cómo me aseguro que tengo suficiente cantidad de agua? Bueno, además de hacer, ¿no? mis estudios hidrológicos, mi proyección de la población, etcétera, ¿no? Todos los estudios que se deben realizar, ¿no? También yo debo dejar una cantidad de agua necesaria para que el recurso se pueda recuperar, ¿no? Y así en los diversos tipos de proyectos que yo pueda trabajar, ¿no? Ahora, si voy a dedicarme a lo que es gestión, ¿no? Sistemas de gestión o instrumentos de planificación, ¿no? También, ¿no? La preservación y la conservación del recurso hídrico es parte fundamental de estos planes, ¿no? Para el asentamiento de las poblaciones, ¿no? Si hablo de planes o formas, ¿no? De repente de conservar, ¿no? el recurso hídrico a través de una retribución económica, ¿no? Por bienes y por servicios ambientales, por servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces les decía que el ciclo hidrológico forma parte esencial de todos los procesos que se dan en la Tierra, ¿no? Entonces, de hecho que un río, un lago, una laguna, una quebrada forman parte, ¿no? fundamental de los procesos que van a llevarse a cabo en la zona donde éstas se encuentran. Entonces, es necesario, ¿no? Es básico, si lo miramos desde ese punto, ¿no? Analizar esta cuenca hidrológica como la unidad mínima de gestión, más que como una fuente que nos proporciona o que nos da agua, ¿no? Más hay que siempre mirar más allá, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir esta cuenca, ¿no? hidrológica? Es una unidad del territorio en donde funciona la combinación de un subsistema hídrico que produce agua, ¿no? simultáneamente con los subsistemas ecológicos, económicos, social y político.
Entonces, dentro de una cuenca yo no puedo separar, ¿no? No puedo separar y decir nada más me voy a enfocar en el agua en sí, no en el recurso hídrico en sí, ¿no? Nada más en esto y no toco lo que es la parte económica, la parte social ni la parte ecológica. No puedo, todo está relacionado, ¿no? ¿No? Y hasta intrarrelacionado. Por eso es una unidad mínima de gestión la cuenca, ¿no? Un rápido resumen de las funciones, valores y beneficios de las cuencas pone de manifiesto que estas son un elemento clave para hacer frente a la crisis ambiental, debido a que los principales beneficios de las cuencas son fruto de las funciones inherentes a los ecosistemas, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo, ¿no? Atrás, más o menos 20 años quizás, ¿no? Ha habido un boom en lo que es la gestión integrada del recurso hídrico, ¿no? Antes no teníamos ninguna entidad que pudiera fiscalizar o supervisar las fuentes, ¿no? de agua, las cuencas, ¿no? En general, ¿no? Entonces ahora ya como país tenemos la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? que fiscaliza, que supervisa, ¿no? Actividades relacionadas directamente con las cuencas, ¿no? Y sobre todo, ¿no? con las fuentes de agua. Pero estas actividades, bueno, no se realizan solas, ¿no? Si voy a establecer un sistema de abastecimiento, voy a satisfacer la necesidad de una población, voy a solucionar un conflicto quizás social, ¿no? por el agua. Voy a mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? De repente, si ya van a poseer un sistema de agua potable, van a poder de repente, o van a tener ya un sistema de agua, van a poder hacer, ya establecer otro sistema de riego, o de repente, no sé, trabajar algún producto, ¿no? que pueda ser de beneficio económico para la población, ¿no? Político, porque es gestión, ¿no? Y también forma parte de la toma de decisiones de las autoridades, ¿no? Entonces, si queremos hacer frente nosotros, ¿no? a la crisis ambiental mundial, entonces debemos tomar, ¿no? como base la protección de estas cuencas, ¿no? Incluyen el recurso hídrico, zonas de bosques, ¿no? zonas de pasto, la cobertura vegetal total, ¿no? la población asentada ahí, el ecosistema en general, ¿no? hábitat de especies vegetales, de animales. Entonces es un sistema general y complejo y básico, ¿ya? Entonces, para verlo desde ese lado, ¿no? para analizarlo desde el punto de vista ya un poco más como ingenieros ambientales, ¿no? que ya están próximos a hacer. Y en la mayoría de trabajos que vayan a llevar a cabo, en los que se vayan a desenvolver, siempre está presente algún componente de las cuencas, algún subsistema, ¿no? Y uno no está solo, entonces siempre está ahí interrelacionado. Entonces, ¿cómo vamos a definir una cuenca? Bueno, incluye ecosistemas, bueno, forman parte también, ¿no? de una cuenca los ecosistemas terrestres, ¿no? selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, ¿no? entre otros. Y sus límites se van a establecer por el parteaguas, ¿no? desde donde escurre el agua que se precipita en el territorio delimitado por este, ¿no? hasta el punto de salida, ¿no? Entonces, en la imagen que ustedes pueden ver, tenemos la roca madre, ¿no? el suelo, y acá tenemos la divisoria de aguas, o también denominada parteaguas, ¿no? desde donde escurre el agua que se va a precipitar en el territorio delimitado por este.
¿ya? Entonces, esto vendría a ser el recurso hídrico, pero todo esto forma parte de la cuenca, ¿no? Acá se delimita, se hace una delimitación, ¿no? Forman tanto la parte vegetal, la cobertura vegetal, ¿no? Las especies de esa zona, ¿no? Y todos los procesos que se lleven a cabo dentro de ellos. Bien, jóvenes, vamos a dejarlo hasta acá. La próxima clase, el día miércoles, continuamos. Ya, a ver, ¿alguna pregunta? Ingeniera, los PPTs lo puede compartir al tablón, por favor. Ingeniera. Sí, ya subí el primero, ya. Ahora subo el otro. Los videos, ingeniera. Sí, gracias, Patrick. Sí, los videos también. Dime, Ingeniera, un favor, ¿me podría considerar en la lista? apellido. Casimiro Aguirre. Ingeniera, disculpe, a mí también, por favor. Ramos Mike. Apellido. Ramos Mike. Ingeniera, discúlpame también, por favor. Estoy fuera de Huánuco y la línea está... Por eso me pude conectar a las 7 recién.